más bien un recuerdo. Lean, repasen Romanos, no se confíen en la clase en vivo, den una leída al capítulo de nuevo en la semana, mediten, reflexionen un poquito sobre los textos. Un consejo, hoy día conversaba con un amigo de una librería cristiana y conversábamos estos temas, y le decía que, y me dio mucho gusto hoy día, en realidad, entré a una librería X acá en Santiago de Chile, y ya todos los vendedores de la librería ya me conocen, ya, soy ahí, voy a pasear, para mí es como un mall ir a las librerías. Yo voy para allá y estoy ahí nadando y me paseo, me encanta. Entonces me dio mucho gusto porque como que no me veían hace rato, así que como que se alegraron de verme y eso me puso contento. Bueno, no solamente basta con escuchar de algún profesor, de algún maestro, de algún guía, ¿no es cierto?, una explicación o un comentario bíblico como el que yo estoy haciendo ahora acá con ustedes, sino que también es importante de que ustedes a nivel individual hagan una reflexión, lo que se conoce como la meditación bíblica. La meditación bíblica no tiene nada que ver con lo que hacen los budistas, no. Meditación bíblica quiere decir simplemente que apartamos un momento del día, basta 10 minutos incluso, y menos, todo depende de su capacidad de concentración. A veces con 5 minutos basta. En reflexionar las lecciones, los pasajes bíblicos, sobre todo en este caso Romanos, darle una vuelta, filosofar un poco. Cuando digo filosofar me estoy refiriendo a hacerse preguntas, ver el texto desde distintos ángulos, ¿verdad? Eso, si eso no es pecado, ¿ah? Cuidado con eso. Es bueno masticar, rumiar, masticar el texto. Mira Pablo lo que quiso decir. Mira, qué interesante cómo se expresó la palabra que usó. ¿Por qué usó esa palabra en especial y no usó otra? Todo ese tipo de meditaciones no buscan cuestionar la escritura, no. Lo que buscan simplemente es asimilarla, hacer que se me haga familiar. ¿Por qué? Ese es un ejercicio, del punto de vista neuronal, es un ejercicio súper edificante, porque uno refuerza la memoria, refuerza todas las facultades cerebrales se ven refrescadas con el texto. El texto, por decirlo de alguna manera, no sé, gráfica, queda alojado en la cavidad cerebral y da vuelta ahí. Y usted cuando hace ese ejercicio de meditar y de masticar el texto, lo que está haciendo es reafirmarlo, ¿vale? Lo que está haciendo es impregnarse del texto. Entonces, ¿qué sucede? Todas las cosas que nosotros escuchamos, vemos, aprendimos, tocamos, palpamos durante el día, las millones de cosas que vemos durante el día, incluyendo el estudio bíblico, todo eso se aloja en el inconsciente. Jung hablaba del subconsciente, ya no se usa esa palabra, ahora es el inconsciente. Todo eso se aloja en una especie de bóveda que uno tiene en el cerebro, ¿vale? Y cuando uno necesita, por ejemplo, de repente estamos con unos amigos, estamos con familiares, estamos dando un estudio bíblico, estamos haciendo una predicación, o quieras dar una opinión, el cerebro automáticamente recurre a esa bodega a buscar dónde está esa información y la saca al consciente. Pero esa bodeguita cerebral no va a guardar nada si yo no mastico, si yo no asimilo, si no pasa nomás la información. Entonces es importante que ustedes escuchen esto, o repasen los videos, o qué sé yo, pero individualmente vuelvan a leer el capítulo, vuelvan a repasar por último el video, lean ustedes un par de textos y denle vuelta, qué sé yo, coméntenlo con otra persona. Eso es un muy buen método pedagógico, el comentar lo que aprendiste, lo que rescataste con otra persona, aunque esa persona no entienda nada, no importa, coméntale. El hecho que tú hagas ese ejercicio de repasar comentando a otra persona ya es un ejercicio de asimilación, ¿ya? Le doy ese consejo. No se queden con la clase de hoy y se cierra el computador y se acabó hasta el próximo viernes y sábado. Cuidado con eso. Ahí está entrando Kevin.
Perfecto, ya está la dotación completa de la nave, así que yo creo que ya estaríamos en condiciones de arrancar. Bueno, les pido mis disculpas por la última clase que fue tan informal, tan rápida, pero es que tenía la presión de toda mi familia detrás. Estaba a 2 días de volver a Santiago y me querían ahí agasajar y yo ahí pegado acá en la pantalla, entonces ellos no comprendieron un poco eso, ¿ya? Así que la clase fue un poquito así como media rápida, pero les pido disculpas por eso. Ahora yo estoy más tranquilo en un lugar que yo tengo habilitado para hacer la clase. Bueno, y hoy nos toca comenzar el capítulo 9 de Romanos. El capítulo 9 de Romanos. El capítulo 9 de Romanos, búsquenlo ahí en su Biblia y a ver si Leslie está atenta con la versión de Jerusalén, porque la voy a necesitar en un par de textos, si es que se puede. Si no, no importa. El capítulo 9 de Romanos dice algo que en realidad es sencillo. Pero ¿qué pasa? O sea, el mensaje que trae Romanos 9 es sencillo. De hecho, ya nos ha dado luz Pablo en textos anteriores. Pero algo está pasando con este capítulo que para algunas personas se le hace tremendamente difícil. Y no crean que para mí no. Este curso de Romanos, o los seminarios de Romanos, que es mi especialidad, Romanos y Gálatas, cada vez que lo repaso, cada vez que lo estudio, le doy vueltas otra vez y descubro más cosas y comprendo más cosas y otras cosas las profundizo más. Pero nunca dejo de aprender. ¿Sabes? No es que me sepa Romanos de memoria, hay cosas que a veces también se me olvidan. Pablo tiene textos difíciles de entender. Pablo tiene expresiones que son complicaditas de entender. Entonces, el profesor, cuando tiene que explicar las expresiones de Pablo, o requiere de mucha expertise para interpretar a Pablo, o simplemente el profesor con tal de se da tantas vueltas para explicar que enreda más el asunto. Es muy delicado, ¿okay? Por eso que soy muy crítico con aquellos que se lanzan a enseñar la escritura tan ligeramente, porque no es un oficio que requiere de mucha honestidad intelectual y responsabilidad. Porque tú enseñas algo mal o transmites algo que no quiso decir Pablo, oye, es una tremenda responsabilidad. Entonces, van a darse cuenta ustedes que en este capítulo 9 hay expresiones bastante engorrosas, pero voy a intentar explicarlas. De todas maneras, al final de este curso, tengo pensado hacer una transmisión, una clase adicional para abordar ciertos pasajes que han sido difíciles en este camino y los vamos a volver a repasar, ¿ya? ¿Ok? Este es uno de los capítulos más complicaditos para entender en el mundo cristiano. Es uno de los más complicaditos. Y ha traído tal confusión que en la medida que voy desarrollando el capítulo, yo les voy a decir algunas cosas que quizás ustedes se van a sorprender, ¿vale? Pero desde ya les anuncio que no es mi intención desilusionar a nadie, menos agredir a alguien. Mi labor en este caso es ¿cómo podría decirlo? No quiero decir neutral, pero tengo que ser objetivo. Tengo que interpretar lo que el texto está diciendo a la luz del contexto de la escritura, y en este caso de la justificación por la fe. Entonces se van a encontrar con algunas sorpresas que el texto nos va a mostrar, y ustedes van a comparar lo que enseña Pablo con ciertas realidades que se están viendo en el mundo cristiano y no tienen nada que ver con lo que Pablo está señalando acá. Y van a ver muchos seguro que se van a desilusionar un poquito, o se van a sorprender de ciertas prácticas y ciertas cosas que pasan como cristianismo y no lo son. Y ustedes las pueden ver en cualquier templo donde entre. Y esto es una cosa impresionante. Ahora usted me va a decir, bueno, ¿y por qué pasa eso? Porque
Yo estoy viendo eso en congregaciones que son respetables, donde hay líderes respetables, donde hay pastores que tienen experiencia, trayectoria, formación, ¿no es cierto? ¿Por qué pasa eso? Bueno, no quiere decir que necesariamente que los líderes o los encargados de enseñar son ignorantes, necesariamente, no. Mi opinión personal es que hay una mala formación, ¿vale? Porque así como hay institutos, escuelas buenas, hay institutos y escuelas malas también. Y ya está. Y así como las universidades y los textos y los autores se corrompen, hay institutos de teología que también son corruptos desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico, están errados, han seguido líneas de interpretación equivocadas o han adoptado modelos de interpretación que contradicen directamente o que se alejan, digamos, de el uso tradicional e histórico de interpretación de la iglesia por los siglos, ¿ok? Recuerden que se puede cortar y ya saben el procedimiento, ¿ya? Así que vamos a hacerlo automático. Si se corta, ustedes ya saben el procedimiento. Esperan unos 10 segundos y se conectan otra vez, ¿ya? Bueno, dicho eso, habiéndoles puesto la anestesia antes, vamos a iniciar entonces la lectura, la lectio, como se decía en la Edad Media. Vamos a iniciar la lectio en el capítulo 9 de Romanos. Y se titula La elección de Israel. Por favor, pongan atención, la lectura, no se distraigan, porque ya el título nos está diciendo algo. La elección de Israel. Pablo es israelita, es hebreo, pertenece y proviene de ese pueblo. Por lo tanto, nadie mejor que él para hablar de Israel. Ojo con eso. Lo que se va a decir ahora y lo que se va a leer lo dice un israelita. Y es un israelita que está sufriendo por la conducta de su pueblo. Es como si hoy día nosotros nos doliésemos por lo que hace nuestra congregación, ¿verdad? Nos diéramos cuenta de un camino no tan perfecto que está siguiendo nuestra congregación y nos duele que nuestra congregación siga ese camino porque la amamos, porque nosotros pertenecemos a ese pueblo y sin embargo vemos que está tomando un rumbo equivocado y nos duele eso. No odiamos a la iglesia, sino que nos duele. Nos duele. Bueno, esa es la posición con la cual Pablo va a hablar lo que va a hablar ahora. Desde el punto de vista de un israelita que le duele lo que está haciendo su propio pueblo. La posición o la conducta que ha seguido su propio pueblo. Pero también Pablo es honesto intelectualmente y es objetivo. Como quiero serlo yo también y como ojalá fuésemos todos también. Y fuesen todos los profesores igual. Honestos intelectualmente, ¿no es cierto? Y Pablo tiene que decir lo que tiene que decir, aunque le toque a su pueblo. Y va a ubicar de manera justa dónde está su pueblo en estos momentos. Y cuando ustedes entiendan el capítulo 9, o intentemos entenderlo, ustedes se le van a abrir los ojos así respecto a la actualidad. Todo lo que estamos aprendiendo ahora, tráiganlo a la actualidad, compárenlo, extrapólenlo con lo que está sucediendo ahora, ¿vale? Ok, vamos entonces con la lectura. Romanos capítulo 9, versículo 1. Bueno, yo asumo que a ustedes le ha quedado medianamente claro hasta el momento todo lo que hemos estudiado, casi todo. ¿Por qué? Porque esto es un hilo. Cuando iniciamos el capítulo 9, esto sigue un hilo de lo que hemos aprendido desde el 1. Desde el capítulo 1. Esto es toda una cadena de cosas. Así que vamos para allá. Dice Pablo, verdad digo en Cristo. Otra vez esa expresión en Cristo. Ya hemos aclarado eso, de que cuando un apóstol, ¿no es cierto?, un siervo habla en Cristo, es que está en el Espíritu, ¿vale? No miento, dice él,
y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que hablamos que el Espíritu Santo habla a la conciencia? ¿Se acuerdan que dijimos que el Espíritu Santo habla a la conciencia? No es que hable así con una voz que se escuche una persona hablando. No. El Espíritu Santo habla a la conciencia. Con sonidos indecibles, dice. ¿Vale? Habla a la conciencia. Nos ilumina el entendimiento respecto a lo que es correcto y lo que no es correcto. Lo que es correcto es lo que está conforme a la voluntad de Dios. Lo que es incorrecto es que es en oposición al deseo de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de la clase anterior que hemos hablado de los que están en la carne, los que están en el espíritu, los que son anticristos, los que son siervos, ¿no es cierto? Hay dos tipos de dimensiones espirituales en las cuales nosotros podemos ubicarnos. No hay terrenos intermedios. O estamos en la carne y satisfacimos los deseos de la carne, o estamos en el espíritu y deseamos satisfacer los deseos de nuestro amo, el Señor Jesús. Hay dos caminos, ¿okay? Hay dos dimensiones en la vida espiritual. Así que Pablo reafirma este dicho a los romanos, a los creyentes de Roma, que no necesariamente a los romanos: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Vale? En el Espíritu Santo. Esta es una expresión muy parecida a la que Martín Lutero expresó en el Concilio de Worms, allá en el 1521, cuando lo conminaron a retractarse. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, quienes han visto la película tiene más graficado ahí el tema. Y Martín Lutero responde: oiga, está el emperador, está el representante del Papa. Y Martín Lutero dice: no puedo ni quiero retractarme, porque no es honesto, dice él. ¿Verdad? Mi conciencia, dice él, está cautiva por la palabra de Dios. O sea, él no puede, porque está en conocimiento de lo que Dios dice, lo ha asimilado y lo ha aceptado, y él es honesto. Entonces no puede retractarse de algo que sabe que es verdad. O sea, ¿cómo me piden que me retracte de algo a lo cual la Biblia me respalda? O sea, la conciencia está cautiva. Pablo habla en conciencia. Cuando él expresa esto de que mi conciencia me da testimonio por el Espíritu Santo, es porque ha llegado al convencimiento por la palabra de Dios, por el testimonio de Jesucristo, ¿no es cierto?, de que lo que él está expresando es conforme al Espíritu, está en Cristo. No es un mensaje anti-Cristo, anti-enseñanza de Cristo. ¿Ok? Y noten lo que dice este israelita, este judío llamado Pablo: que tengo gran tristeza. Esa gran tristeza quiere decir angustia, gran angustia. Es una angustia que no para, que no frena, es una angustia constante, es un pesar que tiene él. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser maldito o anatema, separado de Cristo. Noten el ejemplo que da. Él preferiría ser considerado un maldito, o, noten al extremo que llega, separado de Cristo, dice él. Claro, yo sé que nosotros sabemos que Pablo lo único que quiere es estar cerca de Cristo, pero son expresiones extremas, radicales, para querer graficar lo mucho que le pesa la condición de su propio pueblo, que él ama, porque él viene de ahí, él viene del pueblo judío, y él está triste, dice ahí. Tengo un continuo dolor, y ya vamos a entender que es por su pueblo, por la actitud que ha tomado. Versículo 3: porque deseara yo mismo ser maldito, anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. Noten el principio del amor al prójimo, uno de los principios de la ley divina. Por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Cuando dice carne, quiere decir del linaje humano, ¿verdad? Del punto de vista físico, del punto de vista genético, del punto de vista racial, ¿no es cierto? Según la carne, que son israelitas.
Interesante la expresión israelita porque no dice judíos. Judío es hacer referencia a la raza, ¿verdad? Que son israelitas. Cuando dice israelita, él está haciendo referencia a la herencia. Está hablando de cuando se le cambió el nombre a Jacob. Ustedes se acuerdan de la historia. Ya no te llamarás más Jacob, ahora te llamarás Israel. Ahí comienza el linaje de este pueblo especial. Antes no existía el pueblo de Israel. Así que ojo, lo dice judío, interesante, ¿eh? Israelitas. Hace referencia a su herencia desde el punto de vista espiritual, ¿cierto? A la promesa especial que se le hizo a este pueblo, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. O sea, este pueblo, los israelitas, de ellos. Entonces el versículo 4 señala ciertas cosas que le son propias a Israel y que lo caracterizan. Por favor, pongan atención a esto porque si no, no me van a entender lo que viene. Pongan atención, chicos, ¿ok? Pongan atención. El 4 dice que son israelitas, de los cuales son, ¿qué cosas son? Ese son quiere decir qué cosas le pertenecen a Israel y que lo hacen distinto a los demás. Ojo, no mejores, distintos, especiales, no mejores. ¿Ok? ¿Qué cosas? Número 1, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Ahora lo interesante sería saber a qué se refiere con eso. Bueno, vamos a explicarlo rapidito para ir avanzando. Cuando Pablo hace referencia que de Israel es la adopción dice relación justamente con la elección, de Dios en su infinita sabiduría y voluntad, en su infinita potestad, de escoger de entre todas las naciones a este pueblo. Y no porque sea mejor, quiero repetir eso, no porque sea mejor. Yo quiero decirle una cosa, Abraham provenía de un pueblo pagano. Vayan a ver allá después Génesis de dónde aparece Abraham. Abraham aparece de Ur. Si ustedes investigan dónde está Ur, eso está por Babilonia. Bueno, no existía Babilonia en ese tiempo, pero de ahí, de esa parte geográfica. Entonces, este padre de la fe llamado Abraham no era israelita, no era judío. Era un semita como muchos pueblos más. Pero sin embargo fue escogido. No vamos a entrar a conversar por qué razones, por qué motivo y vamos a empezar a especular eso. Eso es la voluntad del Señor. ¿Vale? Y fue a esta persona llamada Abraham que se les dio las promesas. ¿Vale? Así que la adopción tiene que ver con que Dios adoptó para sí a un pueblo especial, el cual quiso formar, quiso esculpir, quiso guiar, quiso orientar. Y el objetivo del pueblo de Israel, el objetivo de haber levantado a este pueblo que se llegó a llamar Israel, ¿no es cierto? Y después se le conoció como judíos por la región de Judea. ¿Vale? ¿Ok? Pero bueno, esa es otra historia. El objetivo de haber escogido a este pueblo que llegó a llamarse Israel era que ese pueblo en especial fuese luz a las demás naciones. El objetivo era que Israel predicara y proyectara en sí, en su vida diaria, en su testimonio personal,
¿no es cierto?, el poder del Dios verdadero y convirtiese, bueno, no es que lo convierta en los israelitas, es el Espíritu Santo, pero que en base a su trabajo misionero, a su testimonio personal, Israel pudiese convertir a otras naciones que en su totalidad, en su gran mayoría, habían apostatado del Dios verdadero. Recuerden lo que pasó en Babel. Recuerden lo que pasó en Babel, cuando se confundieron las lenguas y todo el mundo se desparramó por todo el planeta, llevando para todas partes la religión falsa de Baal, la religión de Semiramis, la religión de Tamuz, la religión de Nimrod. Recuerden eso, que es el origen de las falsas religiones. ¿Ok? Si no, tienen que repasar Génesis 10 y 11. Y como el mundo entero, en su gran mayoría, se rebeló contra Jehová, bueno, comienza este proceso de restauración, de una vuelta al Dios verdadero. Y levanta, ¿no es cierto?, de alguna manera la providencia de Dios va gestando toda esta restauración otra vez para levantar un pueblo, un instrumento humano, un grupo humano como instrumento para la predicación de la luz verdadera, del conocimiento del Dios verdadero. Ese era el objetivo de haber levantado Israel. ¿Ok? Y por eso ustedes leen en el Antiguo Testamento directrices tendientes a no contaminéis, no os mezcléis, no se relacionen con las mujeres moabitas y la que esto y que esto otro, no sea, ahí en Deuteronomio 18 nos habla de no sea hallado en ti quien pasa a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni sortílego, ni mago, ni quien consulta a los muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso que el Señor se molestaba tanto cuando Israel se relajaba, ¿no es cierto?, y se rebelaba y estaba adorando becerros, porque eso es propio del paganismo. Es un culto que no proviene del Dios verdadero y no es aprobado por el Dios verdadero. Bueno, Israel fue levantado para eso, para vindicar el carácter de Dios, del Dios verdadero en esta tierra caída y rebelde. Y sin embargo, la historia de Israel es una constante historia de rebeldías y de apostasías. Si no para eso, sino para qué levantó profetas. Los profetas han levantado justamente para amonestar, tirar las orejas al pueblo. ¿Ok? Entonces, en ese sentido son la adopción. ¿Ok? Versículo 4, estoy en Romanos 9:4. Después dice la gloria. Dice que la gloria pertenece a Israel. ¿En qué sentido la gloria pertenece a Israel? Bueno, esta es una referencia, a, bueno, hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento donde se habla de la gloria de Dios que fue revelada. Acuérdense ustedes de Moisés, cuando se mete en una, si no me equivoco fue Moisés, ¿verdad? Bueno, me ayudan ustedes ahí en el chat. Donde pasó la gloria de Jehová, ¿cierto? Haré pasar todo mi bien, dice Jehová. Vamos a leer ese texto más adelante. Pero cuando dice la gloria, quiere decir de que el Dios verdadero, que es el Dios creador, el Dios verdadero, que es el Dios creador, se manifestó directamente entre el pueblo, en un espacio terrenal, humano, llamado Israel. La gloria de Jehová se manifestaba, cosa que no sucedía en otros pueblos y en otros cultos. El Dios creador que creó los cielos y la tierra y el mar y todo lo que existe, su presencia era real en medio del pueblo. ¿Dónde? Bueno, ¿se acuerdan ustedes en el culto del tabernáculo? En el lugar santísimo, sobre el propiciatorio, que se manifestaba la Chequiná, que se conoce, la Chequiná. Cuando entraba el sumo sacerdote al segundo departamento del tabernáculo, llamado el lugar santísimo, se manifestaba la gloria de Jehová, ¿no es cierto? Que era la famosa Chequiná, la presencia del Señor. Y que si el sacerdote, el sumo sacerdote, no se había preparado para ese culto,
no había hecho una introspección, un arrepentimiento, no había hecho todo un proceso especial que tenía que hacer. Si no estaba purificado, ese sacerdote era fulminado en ese instante, porque no había nada pecaminoso que podía estar presente en la gloria de Jehová, que es santo y puro. Imagínense. O sea, para estar en la presencia de Jehová, había que haberse purificado. Hoy diríamos justificación por la fe. Había que haberse arrepentido y abandonado todo lo impuro para estar en la presencia de Jehová, de un Dios santo. ¿Vale? De hecho, la misma escritura enseña que cuando el sacerdote no había hecho el ritual como corresponde, era fulminado. Y tenían que sacarlo con una cuerda, muerto. Porque la gloria de Jehová lo quemaba. La gloria. Después dice el pacto. 9:4. Estoy en el pacto. ¿Qué pacto? Bueno, hay textos que hablan de alianza. Alianza o pacto. Bueno, en la historia del pueblo de Israel, en su relación con el Dios verdadero, con el Dios creador, no se habla solamente de un pacto. Hay muchos pactos, hay muchas alianzas. ¿Vale? O promesas. ¿Verdad? Bueno, eso está claramente identificado cuando Jehová hace estas promesas a Abraham, ¿se acuerdan? Cuando le dice que te haré padre de naciones, ¿no es cierto? De millones, ¿verdad? Después otro pacto conocido, otra promesa es que daría descendencia a través de Sara, ¿verdad? Donde concibió la que no podía concebir por su edad, etcétera, etcétera. Una serie de pactos y promesas maravillosas que eran exclusivas del pueblo de Israel. Después dice la promulgación de la ley. Bueno, algo vimos de eso también en capítulos anteriores, donde la ley de Dios siempre ha existido, eternamente. Pero el pueblo de Israel tuvo el privilegio de tener la ley físicamente escrita con el dedo de Dios. O sea, tablas de piedra esculpidas directamente por Jehová. Y esas tablas estaban en medio del pueblo de Israel. Recuerden ustedes, en los servicios del santuario, que las tablas de la ley estaban guardaditas, estaban protegidas dentro de el arca del testimonio, el famoso arca del testimonio o arca del pacto. Por eso se llama pacto, alianza o promesa, ¿ok? Entonces, dentro de esa cajita estaban las tablas de la ley. O sea, para que vean ustedes lo sagrado que era la ley para el pueblo de Israel. Así que la promulgación de la ley, y esto nos lleva a Sinaí, cuando Moisés sube, ¿verdad?, a la cima del monte y se encuentra con Jehová y truenan y hay sonidos y bocinas y Moisés baja con la ley. El culto, bueno, el culto está haciendo referencia a el culto del tabernáculo. Si ustedes ven los mapitas, ustedes van a ver algunas figuras donde está el famoso atrio, ¿verdad? El lugar santo, santísimo, con todos sus elementos, ¿verdad? Los panes de la proposición, el candelabro, tenemos el incensario, tenemos, qué sé yo, en fin, todos los accesorios que ustedes conocen ahí, y que todos los accesorios, incluido las paredes de pieles, el techito de pieles, de qué sé yo, las estacas, las cuerdas, los nudos, todo lo que tenía que ver con el diseño del tabernáculo, todo representaba promesas. Por eso que el texto termina, Romanos 9:4, termina con las promesas. Bueno, las promesas no voy a explayarme en eso. Jehová a Israel dio muchas promesas, pero hay una promesa de todas esas promesas que señalaba el tabernáculo. El tabernáculo tenía como objeto, ya se lo he dicho en otras ocasiones, tenía un objeto pedagógico. No era un culto como otros cultos de otros pueblos. Era un culto que señalaba el futuro. Era un culto que contenía didácticamente una promesa. Todo en el santuario, todo en el tabernáculo apuntaba a la realización de una promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Bueno, el Mesías prometido. El Mesías, en medio del pueblo, la llegada del Mesías era
la gran promesa que el pueblo de Israel desde su inicio tuvo en mente. Bueno, no siempre, porque para eso estaba el tabernáculo, para hacerle recuerdo a Israel constantemente. Entonces los niñitos de chiquititos se criaban mirando cómo sus papás, sus familiares cargaban el tabernáculo, porque se desarmaba y se armaba, era móvil, digamos. Entonces cuando se establecía, se asentaba en algún lugar, en algún territorio Israel, todos los encargados, ¿cierto?, se encargaban de armar el tabernáculo, y todo eso era visto por los más jóvenes, por los niños, y los más ancianos le contaban y le enseñaban a los más jóvenes que todo eso representaba la venida del Mesías, del Salvador, del Redentor, del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El degollamiento del corderito, el derramar su sangre, todo eso es un símbolo del sacrificio de un inocente, ¿verdad? Y todo eso era un símbolo, ¿ok? Era un símbolo de una realidad que iba a venir. Por eso que después, cuando llega la realidad, llega el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, su sangre basta para justificar y limpiar a todas las generaciones subsiguientes que acudan con fe, ¿no es cierto?, a ese Cordero. Ya no es necesario seguir derramando sangre de corderos, de animalitos, porque ya vino el cumplimiento del símbolo, que era el corderito, que era símbolo del Señor Jesús. ¿Ok? Y además el tema del tabernáculo y del culto era una característica maravillosa de Israel. Y las promesas. Bueno, versículo 5, Romanos 9:5. Y sigue describiendo ¿cómo podríamos decirlo? Las bendiciones de Israel. De quienes son no solamente la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto de las promesas, versículo 5, sino que también son los patriarcas. Los patriarcas provienen de Israel. Cuando hablamos de los patriarcas estamos hablando de Abraham para adelante, ¿ok? Isaac, Jacob, qué sé yo, todos ellos. Ok, los patriarcas. José, en fin. Y de los cuales, según la carne, otra vez, recuerden, cuando hablo según la carne, quiere decir según linaje humano, vino Cristo. ¿Se acuerdan cuando San Mateo, si no me equivoco, en el capítulo 1 dice Cristo del linaje de David? ¿No es cierto? Del linaje, ¿vale? Claro, porque del punto de vista humano, del punto de vista de la naturaleza humana de Cristo, Él venía de ese linaje. Él venía de Israel. Si había un israelita, ese era Jesús. Y desde el punto de vista humano, Él venía de esa línea. ¿Ok? Versículo 5. Vino Cristo, el cual, noten cómo Pablo vindica la divinidad de Cristo. Primero nos habla de su humanidad, ¿no es cierto? Del cual son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, naturaleza humana, pero también reafirma la naturaleza divina, el cual es Dios, dice. Interesante. Este texto es clave para defender la naturaleza de Cristo. Cristo tiene una naturaleza dual. Es tanto humano como divino. Es tanto hombre como Dios. El cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Acá está hablando de su eternidad. Jesús es eterno y existe y es con el Padre desde la eternidad sin fin. No hay manera de rastrear eso. Amén, dice. Pero bueno, Pablo está expresando acá el dolor que siente por la actitud de Israel frente a todo esto, frente a Jesús y frente al camino de salvación, a la promesa de salvación en Cristo. Y le duele a Pablo la actitud que ha tomado Israel, que fue elegido como pueblo de Dios justamente para llevar las promesas de salvación al mundo, a los moabitas, a los no sé cuántos, a los filisteos, a todos. Israel tenía que haber sido el motor evangelizador de aquellos tiempos. ¿Vale?
Y sin embargo, ahora que se había cumplido la promesa con la aparición del Mesías, lo estaban rechazando. Bueno, versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Ok? No que la palabra de Dios haya fallado. La palabra de Dios no falla. En otras palabras, es correcto, es justo y es verdadero que Dios escogió a Israel. Dios escogió a Israel con un propósito. ¿Vale? Ahora, yo quiero explicar algo acá entre paréntesis. La condición de pueblo de Dios, en el caso de Israel, siempre ha sido condicional. El pueblo de Israel es pueblo de Dios en tanto y en cuanto éste es fiel a su llamado. ¿Ok? Prueba de eso es de que cuando el pueblo de Israel se alejaba, era invadido, era esclavizado, eran deportados y pasaban las 1000 penurias. Pero cuando se arrepentían de todo corazón y volvían a los caminos de Jehová, Jehová estaba en medio de ellos. Y era su general victorioso en todas sus batallas. Es decir, las bendiciones son condicionales a la lealtad y a la obediencia a Jehová. No sería un Dios justo que siendo rebeldes, insubordinados, pretendiésemos que de todas maneras recibiésemos las bendiciones de Dios. Eso no es así. Eso no lo enseña la Escritura. ¿Vale? Pablo está acá hablando de los privilegios que ha tenido Israel. La adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, en quienes son los profetas y de los cuales según la carne vino Cristo. Miren los privilegios que ha tenido Israel, el cual es Dios según todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Ahora, no que la palabra de Dios haya fallado, no falló, no porque falló Israel rechazando a Jesús, quiere decir que Dios falló en escoger a Israel. No sé si se me entiende la idea. Dios escogió a Israel con un propósito. Pero como hemos aprendido la justificación por la fe, Dios no puede obligar a Israel a serle obediente. Y de hecho así sucedió. Israel se rebelaba cuando se le daba la gana. Y la paciencia de Jehová ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba para perdonar. ¿Te das cuenta? Así que en ese sentido, las promesas son condicionales. ¿Ok? Son condicionales. Así que no es que de acá dice no es que la palabra haya fallado. O sea, la decisión de haber escogido a este pueblo no es una decisión errada. ¿Vale? Lo que haga después este pueblo, esa es otra historia. ¿Ok? Esa es otra historia. Así que en ese sentido, no que haya la palabra de Dios fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ojo con eso. ¿Qué está diciendo acá Pablo? No te hace pueblo el solo hecho de llamarte pueblo, sino que el que es pueblo, el que dice que es pueblo, debe actuar como el pueblo. ¿Vale? Repito, no basta con decir soy israelita. Hay que vivir como tal. ¿Ok? Así que la calidad de pueblo está en directa relación con la lealtad y la obediencia. ¿Ok? Y esto lo confirma acá el texto que sigue. Si ustedes ven el 7, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos. ¿Están notando? Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Ok? Esto es, no los que son hijos según la carne
son los hijos de Dios. Interesante. No los que son hijos según la carne, es decir, según el linaje humano, son hijos de Dios. O sea, tú puedes venir de Israel, pero puedes ser un rebelde. En ese caso, para Dios no eres israelita, aunque vengas del linaje. ¿Ok? Ojo con eso. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Los israelitas de carne, de linaje, que aceptaron la promesa del Mesías, son verdaderos israelitas y son verdaderos descendientes y son verdadero pueblo. Pero los que también vienen del linaje de carne, por decir, como diríamos hoy día, de nacionalidad israelita, pero no aceptan la promesa, no son israelitas, no son pueblo. No todo israelita es pueblo, sino solamente los que entran en la promesa. Ahora, ¿qué pasa si un israelita de carne, de linaje, de raza, entra en la promesa, acepta al Mesías? ¿Es pueblo? Sí. ¿Es hijo? Sí. ¿Es un verdadero israelita? Sí. La misma pregunta. Un egipcio o un árabe no viene de Israel, pero acepta la promesa. Porque el Cordero vino para todo el mundo, no solamente para Israel. Claro, se manifestó para Israel primero porque es lo que correspondía, porque ese era el pueblo. Y lo que correspondía era que el pueblo le aceptara, ¿no es cierto? Y sin embargo, no lo hizo. Se abre la promesa a los gentiles y a todo el mundo, no necesariamente israelita de raza. El egipcio o el árabe que acepta la promesa, ¿es considerado israelita? Sí. No de carne, que eso le tiene sin cuidado a Dios, pero espiritualmente sí es israelita. ¿Es hijo? Sí. ¿Es pueblo? Sí. Una vez llegado el Mesías, la calidad de pueblo escogido le corresponde solo a aquellos que entran en la promesa, que aceptan al Mesías prometido. Eso te da la calidad de pueblo. Si tú rechazas esa promesa del Mesías, no eres pueblo. ¿Se está entendiendo? Dice acá el texto 8. No los que son hijos según la carne, linaje, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Yo no sé si esto requiere más explicación. Aquí yo estoy leyendo que esto es más claro que el agua. Vuelve a decir el 9. Porque la palabra de la promesa es esta. ¿Cuál es la promesa? Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Noten, se está refiriendo a los inicios de la famosa promesa, cuando no existía ningún israelita. Allá apareció la promesa. Y no solo esto, el 10, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Claro, habla de Rebeca porque fue a ella que se le dio la promesa. 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, ¿qué elección? Que de ahí vendría el pueblo escogido, permaneciese, no por las obras
sino por el que llama. ¿Ok? O sea, por el que llama. O sea, por fe en el que está haciendo la promesa. 12. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Bueno, yo no voy a explicar eso. Ustedes conocen la famosa historia de todo esto, ¿verdad? Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Voy a explicar rapidito esto, antes que se corte. Algunos han interpretado que esto de que a Esaú aborrecí y a Jacob escogí, la palabra aborrecí no necesariamente en estos tiempos patriarcales, ¿no es cierto?, tenía una connotación negativa. Nosotros entendemos cuando escuchamos aborrecí una especie como de desprecio malo, una connotación mala, ¿verdad? No necesariamente. La palabra aborrecí simplemente dice relación con que elegí a uno y al otro no lo elegí. O sea, ya está. Y no me corresponde a mí considerar justo o injusta esa decisión. ¿Vale? Eso es parte de una sabiduría que nos sobrepasa a nosotros. ¿Por qué a Jacob sí y a Esaú no? ¿Por qué no fue al revés? ¿Verdad? Lo mismo con Ismael. Bueno, ¿por qué Ismael? Bueno, el que Ismael haya cumplido un rol en estas promesas no quiere decir que se rechaza a Ismael. Para Ismael también está abierta la promesa. Simplemente en la providencia escoge a unos como instrumento para ciertas cosas y a otros para otras cosas. A uno lo toma en cuenta para cierta labor y a otros no lo toma en cuenta para cierta labor porque quizás no es idóneo. Y no está en nosotros deliberar respecto a si es justo o injusto. ¿Vale? Nosotros podríamos haber dicho, bueno, ¿por qué no escogió a los moabitas como pueblo, ¿verdad? ¿Por qué a los israelitas, ¿no es cierto? ¿Verdad? ¿Por qué no escogió a pueblos árabes? ¿Qué sé yo? Bueno, el 14, y ya vamos terminando. Pablo hace una pregunta que es retórica pura. Ya saben, ustedes están acostumbrados a que Pablo se hace una pregunta, desarrolla un tema y después se pregunta, como para hacer reflexionar a sus lectores, ¿verdad? Y el 14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Se dan cuenta que lo que le estaba diciendo recién? ¿Es injusto porque escogió a Jacob y no a Esaú? No está en nosotros deliberar eso. Él sabrá por qué. ¿Vale? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, en absoluto. Pues, y sale con otro ejemplo otra vez. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. O sea, esta expresión que está tomada de allá de Éxodo, esta expresión dice relación simplemente con el criterio de la divinidad. A uno escoge para una cosa y otro escoge para otra cosa. Unos son instrumentos idóneos para una cosa, otros son instrumentos idóneos para otra cosa. Y el que no fue elegido para esa labor no tiene que patalear. Ni el que fue elegido para una labor tiene que renegar. Algunos se preguntan, bueno, ¿y por qué los levitas fueron elegidos para hacerse cargo del culto? ¿Por qué no escogieron a otra tribu? Bueno, algo habrá visto en los levitas que eran idóneos para esa labor. No nos corresponde a nosotros pleitear con la divinidad, ¿cierto? Sino que confiar en que la deidad es más sabia que nosotros. Eso quiere denotar esta expresión y otras. Repito, el 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre. O sea, no depende de nosotros, no depende de ningún esfuerzo nuestro, no depende de ningún mérito nuestro. No, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, y acá nos lleva otra vez para atrás,
para esto mismo te he levantado. Recuerden que Moisés le dirige unas palabras a Faraón, si no me equivoco, por ahí por la plaga de granizo creo que era, ¿verdad? Cuando el Faraón muy porfiadito no quería dejar ir a Israel, y Moisés va para allá y le dice, oye, o sea, ¿qué más quieres? ¿Por qué están porfiaditos? ¿Verdad? 17, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. Moisés le dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué Jehová le indica a Moisés, o le inspira a Moisés decirle eso a Faraón? Noten lo que está diciendo, ¿eh? Con todo lo mal que se portó Faraón, el Faraón ha sido levantado para mostrar en ti, en su reinado faraónico, para mostrar en ti el poder de Dios. ¿Cómo se va a mostrar el poder de Dios en Faraón? ¿Cómo? Para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¡Wow! ¿Qué quiere decir esto? Aparentemente, Faraón era un opositor al Dios verdadero y era un enemigo del pueblo. Sin embargo, Jehová lo considera como un instrumento histórico para manifestar, o que mediante ese instrumento llamado Faraón o imperio egipcio, que era el más poderoso de ese tiempo, era la potencia mundial en ese tiempo, ¿vale? Entonces, mediante esa nación, del punto de vista histórico, lo iba a usar como instrumento, como país, como imperio, lo iba a usar como instrumento para revelar, ¿cierto?, el poder del Dios verdadero. Interesante. Bueno, hoy pasa lo mismo. Las naciones de la tierra, y ustedes pueden después analizar cómo, ustedes pueden ver en el Antiguo Testamento, cómo Jehová usaba las naciones paganas como instrumentos de castigo. Cuando Israel se portaba mal, la deidad usaba las naciones paganas como instrumentos de castigo. ¿Cómo que se castigaba a Israel? Dejando que lo invadiesen. Es decir, las naciones, los pueblos, los imperios son usados como instrumentos de juicio. O, al contrario, para gloria o para vindicar el poder de Dios. Bueno, el objetivo de usar históricamente este imperio de parte de la providencia era justamente, con lo que dice el texto acá, para mostrar en ti mi poder. Evidentemente, con toda la trama que se gestó con Faraón, evidentemente que quedó demostrado un poder sobrenatural que era superior a los dioses egipcios. Eran cosas sobrenaturales que estaban pasando ahí. No les voy a repasar la historia, ustedes la conocen, las famosas plagas. O sea, las cosas que sucedieron eran evidencia del poder del Creador manifestadas en una nación. En este caso, yo digo nación, pero en ese tiempo no existían los conceptos de nación. Pues estamos hablando de imperio o civilización egipcia. ¿Ok? Pero ojo, no solamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado. El objetivo de esta intriga, podríamos decirlo así, con el faraón, lo que sucedió en ese tiempo, debería redundar justamente en mi nombre sea anunciado. ¿Cómo su nombre va a ser anunciado? Con toda esta batahola que sucedió en Egipto y con las 10 plagas. De dos maneras. La primera es que todo lo que sucedió en Egipto con estas 10 plagas iba a ser conocido históricamente, no solamente por los vecinos de ese entonces, las naciones se corrían la voz del famoso Dios de los israelitas que hacía esto y esto otro, y le tenían respeto a Israel porque el Dios verdadero hacía ciertas cosas, y todo eso ha trascendido hasta el día de hoy. Las maravillas que se sucedieron, que se abrió el mar, que no sé qué, y que esto y que esto otro. De la segunda manera, ¿cuál es? Que al liberarse Israel de Egipto, Israel podría cumplir su labor para lo cual fue llamado originalmente. Se entiendan una cosa, desde que Israel comienza a desarrollarse como pueblo, ha sido con el propósito de ser luz del mundo, fue una constante vida de rebeldía.
y la providencia le daba empujoncitos para ayudar a Israel para que comprendiese eso, tomara en serio su papel. Y para eso es el propósito de liberarlo de Egipto, para restaurar a este famoso pueblo de Israel que estaba esclavizado en Egipto y pudiese cumplir su labor. ¿Cuál? Llevar la luz del Dios verdadero a todas las naciones. Ahora, recuerden ustedes que Israel estuvo un montón de años en Egipto. Por lo tanto, muchas costumbres paganas de los egipcios se impregnaron en Israel. Y había que sacarse de encima todas esas costumbres. Retomo entonces para que vamos terminando. Y vamos cerrando esta parte. Pero yo espero que se esté entendiendo para dónde va Pablo cuando hace todo este repaso histórico. ¿Vale? Hace todo este repaso histórico. Ya vamos terminando. Entonces, ¿qué les decía? Que el segundo objetivo, el segundo propósito que se tenía era que justamente la liberación de Israel de Egipto tuviese como propósito la restauración de Israel como un pueblo evangelizador. ¿Vale? En resumidas cuentas, Israel necesitaba un proceso de purificación, de educación, porque en Egipto se había contaminado y se había impregnado de paganismo y había que sacarse todo eso de encima. Eso le costó un montón de años en el desierto para reeducar al pueblo, y para eso entregó el tema del tabernáculo. ¿Vale? Repito entonces, cuando Israel sale de Egipto, tiene que desprenderse de costumbres y prácticas paganas que adquirieron por décadas en Egipto. Y para eso, el proceso de educación tuvo que hacerse en el desierto. Y para eso se le proporcionó el tabernáculo. ¿Vale? El tabernáculo tenía como propósito reeducar al pueblo, quitarle o inducirlo a que abandonase las costumbres paganas adquiridas en Egipto y retomar otra vez las prácticas, ¿no es cierto?, del Dios verdadero. ¿Ok? Ese era el propósito. ¿Vale? Por eso que el texto acá dice, el 17, ¿no es cierto?, que ya lo leímos ya. Y el último texto que vamos a ver ahora, el último texto es el 18. De manera, y a modo así como para ir cerrando ya el argumento, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. ¿Vale? Así que no está en nosotros, digamos, protestar o reclamar sobre ciertas decisiones que la deidad toma. ¿Vale? Tenemos que aceptarlas como parte como parte de un plan que es mucho ideado por alguien que es mucho más sabio que nosotros. ¿Vale? Y para eso Pablo da una serie de ejemplos, ¿cierto? Que Rebeca, que Sara, que Isaac, que esto, que Moisés, que el faraón, ¿verdad? A veces hay cosas que no entendemos. Por eso es que al principio de la clase, cuando les preguntaba cómo están, ¿no es cierto?, no siempre se tiene que responder me fue bien. O a veces no me fue bien, pero lo que se estila es siempre decir me fue bien, ¿verdad? Sí, bien, todo bien, en general bien, uno dice, ¿no es cierto? Porque como que decir me fue mal o no me ha ido tan bien en realidad, parece que es un poquito como que no habla bien, digamos, de un creyente. Pero cuidado con eso. Desde el punto de vista de la justificación, es bueno o tiene un propósito que a veces no entendemos, el que nos vaya mal. Tiene un propósito también educador, ¿verdad? Educador, el que nos vaya mal. A más de algunos aquí no han alcanzado el presupuesto para el mes. A más de algunos acá no han podido estudiar por falta de recursos. A más de algunos acá, qué sé yo, le han cortado el teléfono por no poder pagarlo a fin de mes. O sea, no siempre estamos bien. A veces hay momentos de vaca flaca, como se dice, ¿verdad? Pero todo eso tiene un propósito. O sea, nosotros tenemos que mirar eso desde otro punto de vista, como lo ve, ¿no es cierto?, el común y corriente. ¿Vale?
Por eso que el texto ese cuando dice que todas las cosas nos ayudan para bien, a los que creen, todas las cosas le ayudan para bien, es porque no siempre, no necesariamente lo malo, tiene que seguir siendo malo. Y no necesariamente lo malo me va a perjudicar. A veces hay un propósito detrás de eso. Tenemos que ser en ese sentido un poquito más sabios, ¿ok? Vamos a dejarlo hasta acá entonces. Mañana la idea es que retomemos del 19 al 33, ¿vale? Denles una leída, denle una repasada del 19 al 33, denle una repasadita. Vamos a terminar esto lo que tiene que ver con la elección de Israel, porque después en el 30 dice algo increíble y que titula justamente el nombre del curso, que es La justicia es por la fe. Interesante. ¿Vale? ¿Ok? Así que vamos a dejarlo hasta acá entonces. La idea es que mañana terminemos hasta el 33 y avancemos inmediatamente con el 10. Si ustedes se fijan, el 10 es relativamente corto en comparación con otro capítulo, ¿verdad? El 10 es bastante corto, así que mañana deberíamos ver el resto del 9 y todo el 10, ¿ya? Eso va a ser el objetivo mañana para que vamos avanzando, porque imagínense ustedes, pero ya estamos un poquito más de la mitad, así que estamos súper bien, ¿ok? Bueno, vamos a despedir entonces, como siempre lo hacemos, y